Imagina este momento con total claridad, estás en casa, tal vez sentado, tal vez terminando el día, sientes algo extraño en tu cuerpo, una presión en la cabeza, un leve mareo. Tal vez el corazón latiendo más fuerte de lo normal, decides tomar el tensiómetro y en la pantalla aparece un número que cambia completamente el escenario, 180/100. En ese instante muchas personas cometen el error más peligroso de todos, lo ignoran, dicen seguro fue el café, seguro estoy nervioso, seguro se me baja solo, pero la realidad es que cuando la presión llega a ese nivel el cuerpo está bajo una tensión extrema, tus arterias están soportando una fuerza mucho mayor de la que deberían. Tu corazón está trabajando más duro de lo normal y tu cerebro está expuesto a un riesgo que no se debe subestimar. Porque cuando la presión arterial sube tanto aumenta la probabilidad de que un vaso sanguíneo en el cerebro se rompa o se bloquee, y eso es exactamente lo que ocurre en un derrame cerebral, un evento que puede cambiar la vida de una persona en segundos, afectar el movimiento, el habla, la memoria o incluso la capacidad de vivir de forma independiente, pero aquí viene algo que casi nadie explica claramente. Cuando aparece una lectura como 180/100 los primeros minutos importan mucho, porque el cuerpo entra en una especie de tormenta fisiológica, el sistema nervioso activa el modo de alarma. El corazón acelera, los vasos sanguíneos se contraen, la respiración se vuelve más rápida y superficial, y si la persona entra en pánico todo ese proceso se intensifica aún más, lo que puede elevar todavía más la presión arterial. Es como si el cuerpo estuviera presionando el acelerador cuando en realidad lo que necesita es frenar, por eso lo primero que debes hacer no es moverte de un lado a otro ni empezar a preocuparte. Lo primero es detenerte y sentarte, si estás de pie siéntate inmediatamente en una silla o en el borde de la cama, apoya la espalda y coloca los pies firmemente en el suelo, evita cruzar las piernas y evita acostarte completamente plano, la postura ideal es sentado con el cuerpo relajado. Porque cuando te sientas y reduces el movimiento el corazón empieza a recibir señales de que no necesita bombear con tanta intensidad. Ahora viene el segundo paso que puede empezar a cambiar la respuesta de tu cuerpo en menos de un minuto, controla tu respiración, inhala lentamente por la nariz contando mentalmente hasta 4, mantén el aire un segundo y luego exhala lentamente por la boca contando hasta 6, repite ese patrón varias veces, porque al alargar la exhalación activas el nervio vago. Una estructura del sistema nervioso que envía señales directas al corazón para disminuir la frecuencia cardíaca y relajar los vasos sanguíneos. Muchas personas no lo saben pero la respiración profunda puede comenzar a reducir la presión arterial en cuestión de minutos cuando se hace correctamente, mientras haces esto evita hablar por teléfono, evita caminar, evita discutir o entrar en pánico, simplemente concéntrate en respirar lento y profundo. Después de 2 o 3 minutos de respiración calmada el siguiente paso es revisar nuevamente la presión arterial si tienes el tensiómetro a mano. Porque a veces el primer número puede verse influenciado por el estrés del momento, si la presión sigue estando cerca de 180/100 debes considerar seriamente buscar atención médica. Especialmente si aparecen síntomas como dolor fuerte de cabeza, visión borrosa, dolor en el pecho, debilidad en un brazo o dificultad para hablar, esos síntomas pueden indicar que el cerebro o el corazón están siendo afectados y en ese caso el tiempo es absolutamente crucial. Pero incluso si no hay síntomas es importante tomar en serio una lectura tan alta, porque el cuerpo está enviando una señal clara de que algo no está bien y necesita atención. Lo más importante que debes recordar en ese momento es mantener la calma, porque el pánico solo hará que la presión suba más, respira lento, mantente sentado, repite la medición después de unos minutos y si el número sigue siendo alto no lo ignores, busca ayuda médica. Porque cuando se trata del cerebro y del corazón actuar con inteligencia durante los primeros minutos puede marcar una enorme diferencia. Ahora presta mucha atención a lo que sigue porque después de los primeros minutos en los que lograste sentarte, controlar la respiración y reducir un poco la reacción de alarma del cuerpo. Viene el siguiente paso importante, mantener el cuerpo lo más tranquilo posible mientras observas cómo responde tu presión. Muchas personas después de ver un número alto empiezan a moverse por la casa, caminar rápido, buscar cosas, revisar internet, llamar a varias personas al mismo tiempo, todo eso vuelve a activar el sistema nervioso y puede hacer que la presión vuelva a subir.
Por eso lo más inteligente en ese momento es mantenerte sentado, con la espalda apoyada, los hombros relajados y continúa respirando lento, inhala por la nariz contando hasta 4 y exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Cada vez que haces esto estás enviando una señal al sistema nervioso parasimpático que es el sistema encargado de reducir la frecuencia cardíaca y relajar los vasos sanguíneos. Algo que muchas personas no saben es que cuando el cuerpo se calma la presión puede empezar a descender poco a poco porque el corazón deja de bombear con tanta fuerza y las arterias comienzan a relajarse. Mientras mantienes esta respiración lenta también es importante aflojar cualquier tensión física innecesaria, relaja la mandíbula, deja caer los hombros, abre ligeramente las manos. Porque cuando el cuerpo está rígido el cerebro interpreta que aún existe peligro y mantiene el estado de alerta. Pero cuando relajas conscientemente los músculos el cerebro empieza a entender que la situación está bajo control. Después de unos 3 o 4 minutos de respiración calmada puedes volver a medir tu presión arterial. Si tienes el tensiómetro cerca, hazlo de forma correcta, sentado, sin hablar, con el brazo apoyado a la altura del corazón, espera el resultado con calma sin anticipar lo peor. Muchas veces cuando la persona logra relajarse un poco la segunda medición puede mostrar una cifra ligeramente más baja que la primera. Incluso una reducción de 10 o 15 puntos puede indicar que el cuerpo está respondiendo al descanso y a la respiración. Sin embargo, si la presión continúa cerca de 180/100 o incluso sube más es importante no ignorarlo. En ese caso lo más prudente es contactar a un profesional de salud o acudir a un servicio médico para recibir evaluación adecuada, especialmente si aparecen síntomas como dolor de cabeza muy fuerte, sensación de presión intensa en el pecho, dificultad para respirar, visión borrosa, mareo fuerte o debilidad en un lado del cuerpo. Esos síntomas pueden ser señales de que el cerebro o el corazón están siendo afectados y en ese caso cada minuto es importante. Otra cosa importante que debes evitar en ese momento es tomar medicamentos que no hayan sido indicados por un médico para emergencias de presión alta. Algunas personas toman cualquier pastilla que encuentran pensando que bajará la presión rápidamente y eso puede ser peligroso si no está indicado correctamente. Lo más seguro siempre será mantener la calma, controlar la respiración, permanecer sentado y buscar ayuda médica cuando los valores son muy altos o los síntomas aparecen, porque aunque el cuerpo tiene mecanismos para estabilizarse también es cierto que una presión tan elevada es una señal de advertencia que no debe ignorarse. Entender esto puede marcar la diferencia entre reaccionar con pánico o actuar con inteligencia. Y cuando se trata del corazón y del cerebro, actuar con calma y conocimiento es una de las herramientas más poderosas que una persona puede tener. Ahora hay algo muy importante que debes entender después de esos primeros minutos de control y respiración. Muchas personas creen que si la presión empieza a bajar un poco el problema desapareció. Pero en realidad una lectura de 180/100 es una señal de advertencia muy seria del cuerpo y no debe tomarse a la ligera. Incluso si logras reducir la ansiedad y la presión baja algunos puntos, eso no significa que el sistema cardiovascular esté completamente fuera de peligro. Lo que realmente está ocurriendo en ese momento es que tu cuerpo está tratando de estabilizarse después de un pico de tensión. Por eso durante los siguientes minutos lo más inteligente es continuar en reposo, evita levantarte de golpe. Evita caminar rápido por la casa y evita cualquier actividad que haga que tu corazón vuelva a acelerarse. Mantente sentado o ligeramente recostado con la espalda apoyada y continúa respirando de forma lenta y profunda. Cada respiración larga y controlada ayuda a que el corazón reduzca su ritmo y a que los vasos sanguíneos se relajen gradualmente. Al mismo tiempo trata de mantener la mente tranquila porque los pensamientos de miedo o preocupación pueden volver a activar la adrenalina y eso puede provocar que la presión vuelva a subir. Algo que ayuda mucho en ese momento es concentrarte solo en el ritmo de tu respiración, inhalar lentamente por la nariz y exhalar más lento por la boca, como si estuvieras soltando la tensión del cuerpo con cada exhalación. Después de unos 5 minutos puedes volver a medir la presión con calma. Si tienes el tensiómetro cerca, recuerda hacerlo en la misma posición sentado y sin hablar. Muchas veces el cuerpo responde al reposo y la segunda o tercera medición puede mostrar una cifra más baja que la primera. Pero si la presión continúa por encima de 170 o 180 o si sientes síntomas como dolor de cabeza intenso,
visión borrosa, dificultad para concentrarte, presión fuerte en el pecho, debilidad en un brazo o dificultad para hablar. Es fundamental buscar atención médica de inmediato porque esos síntomas pueden ser señales de que el cerebro o el corazón están bajo una presión peligrosa. Otra cosa importante que debes recordar es no intentar bajar la presión de forma brusca con remedios improvisados o medicamentos que no han sido indicados para ese momento. Algunas personas cometen el error de tomar cualquier pastilla pensando que bajará la presión rápidamente y eso puede causar efectos inesperados o incluso empeorarla situación si no se usa correctamente. Lo más seguro siempre será mantener la calma, observar cómo responde tu cuerpo y buscar ayuda médica cuando los números siguen siendo muy altos. Entender esto es clave porque la hipertensión severa no aparece de la nada, muchas veces es el resultado de años de presión arterial elevada, estrés constante, mala alimentación o falta de control médico. Y una lectura tan alta es una señal clara de que el cuerpo necesita atención. Por eso, más allá de manejar el momento inmediato, también es importante ver esto como una oportunidad para tomar el control de la salud cardiovascular, hablar con un médico, revisar los hábitos diarios y asegurarse de que la presión esté siendo controlada correctamente, porque el corazón y el cerebro trabajan todos los días para mantenernos vivos y cuando el cuerpo envía una señal tan fuerte como 180/100, lo más inteligente que podemos hacer es escucharla y actuar con calma, con conocimiento y con responsabilidad para proteger nuestra salud a largo plazo. Y mientras pasan esos minutos es fundamental entender algo que muchas personas ignoran y que puede marcar la diferencia entre una simple crisis de presión y una verdadera emergencia médica. Cuando la presión arterial se eleva hasta niveles como 180/100, el corazón se ve obligado a trabajar con mucha más fuerza para empujar la sangre a través de los vasos sanguíneos y ese esfuerzo adicional aumenta la presión dentro de arterias muy delicadas como las que alimentan el cerebro. Por eso los médicos advierten que estos picos pueden aumentar el riesgo de un evento como un derrame cerebral o un infarto si no se controlan a tiempo. Por esa razón, mientras permaneces en reposo es importante también observar cualquier cambio en tu cuerpo porque el organismo muchas veces envía señales de alerta antes de que ocurra algo más grave. Si notas que aparece un dolor de cabeza repentino y muy intenso diferente a los dolores habituales, si sientes mareo fuerte, si la visión comienza a ponerse borrosa o doble, si aparece debilidad en un lado del cuerpo o si las palabras empiezan a salir con dificultad, esas pueden ser señales de que el cerebro está siendo afectado por la presión elevada y en ese caso no debes esperar a que pase solo, sino buscar ayuda médica inmediata porque actuar rápido puede salvar tejido cerebral y evitar consecuencias permanentes. Otro punto muy importante durante estos momentos es evitar completamente el consumo de café, bebidas energéticas o cigarrillos porque la cafeína y la nicotina pueden provocar una mayor liberación de adrenalina y eso puede hacer que la presión arterial vuelva a subir cuando el cuerpo está intentando estabilizarse. Incluso algunas personas sienten el impulso de caminar de un lado a otro por nerviosismo, pero lo mejor que puedes hacer es mantener el cuerpo quieto y relajado para darle al sistema cardiovascular la oportunidad de recuperar su equilibrio natural. También es útil aflojar cualquier ropa ajustada alrededor del cuello o del pecho porque esto ayuda a que la respiración sea más cómoda y profunda. Recuerda que cada respiración lenta envía una señal al sistema nervioso para reducir la respuesta de estrés y disminuir la frecuencia cardíaca. Mientras tanto, si tienes acceso a agua puedes tomar pequeños sorbos porque mantenerse hidratado ayuda a que la circulación funcione mejor, pero siempre de forma tranquila y sin apresurarte. Lo importante en este momento no es hacer muchas cosas al mismo tiempo sino permitir que el cuerpo salga de ese estado de presión elevada de la forma más segura posible. Después de unos 10 o 15 minutos de reposo muchas personas experimentan una ligera reducción en los valores de presión arterial simplemente porque el sistema nervioso deja de estar en modo de alerta. Sin embargo, incluso si la presión baja un poco sigue siendo recomendable consultar con un profesional de salud porque un episodio de presión tan alta es una señal clara de que el organismo necesita una evaluación más profunda. Muchas veces estos episodios están relacionados con hipertensión no controlada, altos niveles de estrés, exceso de sal en la dieta o falta de tratamiento adecuado. Y detectar la causa a tiempo puede prevenir futuros episodios mucho más peligrosos.
Por eso entender lo que ocurre en esos primeros minutos es clave. No se trata solo de bajar un número en el tensiómetro, sino de proteger al corazón, al cerebro y a todo el sistema circulatorio que trabaja sin descanso para mantenernos vivos cada segundo. Y cuando aprendes a reconocer estas señales y a reaccionar con calma, puedes reducir significativamente el riesgo de complicaciones graves y tomar decisiones que protejan tu salud ahora y en el futuro. Y algo que muchas personas no saben es que después de un episodio de presión arterial tan alta, el cuerpo puede tardar varias horas en recuperar completamente su equilibrio interno, porque el sistema cardiovascular no funciona como un interruptor que simplemente se apaga o se enciende, sino como una red compleja de vasos sanguíneos, hormonas y señales nerviosas que reaccionan al estrés, a la respiración, a la postura del cuerpo y hasta a los pensamientos. Por eso, incluso si en ese momento logras bajar la presión algunos puntos, es importante seguir cuidando lo que haces durante el resto del día. Evita actividades físicas intensas. Evita discusiones o situaciones que puedan generarte estrés fuerte y trata de mantener una rutina tranquila mientras tu organismo termina de estabilizarse. Algo que también ayuda mucho es mantener una respiración consciente durante varios minutos a lo largo del día, porque esto reduce la activación del sistema nervioso simpático, que es el responsable de aumentar la frecuencia cardíaca y elevar la presión cuando el cuerpo percibe una amenaza o una situación de alerta. Muchas veces la presión elevada no aparece solo por una causa física, sino también por una combinación de tensión emocional acumulada, falta de descanso adecuado y hábitos diarios que con el tiempo terminan afectando la salud de las arterias. Por eso, cuando ocurre un episodio como este, es importante verlo como una advertencia del cuerpo, una señal clara de que algo necesita cambiar para proteger el corazón y el cerebro a largo plazo. Otra recomendación importante es revisar la alimentación durante los días siguientes, porque el exceso de sodio en la dieta puede hacer que el cuerpo retenga líquidos y eso aumenta el volumen de sangre que circula por las arterias, elevando aún más la presión arterial. Reducir la sal, aumentar el consumo de agua y elegir alimentos más naturales como frutas, verduras y alimentos frescos puede ayudar a que el sistema circulatorio funcione de forma más eficiente. Además, mantener un horario de sueño regular también juega un papel fundamental, porque durante el descanso nocturno el cuerpo regula muchas hormonas que influyen directamente en la presión arterial. Cuando una persona duerme mal o duerme pocas horas, el organismo permanece en un estado de alerta constante que puede favorecer picos de presión durante el día. Por eso los médicos insisten tanto en que el control de la hipertensión no depende solo de un medicamento, sino también de hábitos diarios que apoyen el equilibrio del sistema cardiovascular. Lo más importante de todo es recordar que la presión arterial es uno de los indicadores más claros de cómo está funcionando el cuerpo internamente, y cuando alcanza cifras tan elevadas no es algo que deba ignorarse o normalizarse. Actuar con calma en el momento correcto, observar los síntomas y buscar orientación médica cuando sea necesario puede marcar una diferencia enorme en la prevención de complicaciones graves como el derrame cerebral o el infarto. Porque al final, cuidar la presión arterial no solo significa evitar un número alto en el tensiómetro, sino proteger el órgano más importante que tenemos para vivir cada día, que es el corazón y el sistema circulatorio que alimenta cada célula del cuerpo. Y finalmente, hay algo que puede cambiar completamente la forma en que una persona enfrenta la presión arterial alta, y es comprender que el cuerpo casi siempre avisa antes de que ocurra un problema mayor. Muchas veces durante semanas o incluso meses aparecen pequeñas señales que parecen insignificantes, como dolores de cabeza frecuentes, sensación de presión en la nuca, cansancio constante, latidos del corazón más fuertes de lo normal o momentos de mareo leve. Pero en realidad esas señales pueden ser advertencias tempranas de que la presión arterial está subiendo más de lo que debería. El problema es que muchas personas se acostumbran a esos síntomas y continúan con su rutina diaria sin prestarles atención, hasta que un día el cuerpo alcanza un punto crítico, como una lectura de 180/100, que ya representa una situación de alto riesgo. Por eso, uno de los pasos más importantes después de un episodio como este es empezar a observar el propio cuerpo con más atención y tomar la presión arterial de forma regular, porque conocer tus números puede ayudarte a detectar cambios antes de que se conviertan en una emergencia. También es recomendable hablar con un profesional de salud para evaluar si existe hipertensión crónica y si es necesario iniciar o ajustar un tratamiento que mantenga la presión dentro de rangos seguros.
Controlar la presión arterial no solo reduce el riesgo de derrame cerebral, sino que también protege órganos vitales como los riñones, los ojos y el corazón, que pueden sufrir daños silenciosos cuando la presión se mantiene elevada durante mucho tiempo. Otro aspecto fundamental es aprender a manejar el estrés diario, porque el estrés constante mantiene al cuerpo en un estado de alerta permanente que libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que pueden elevar la presión arterial de forma repetida a lo largo del día. Por eso actividades simples como caminar de forma tranquila, practicar respiración profunda, dedicar tiempo al descanso o mantener momentos de calma durante la jornada pueden tener un impacto muy positivo en la salud cardiovascular. También es importante recordar que la presión arterial no depende de un solo factor, sino de una combinación de hábitos que se construyen todos los días, como la alimentación, el nivel de actividad física, la calidad del sueño y la forma en que reaccionamos ante las preocupaciones de la vida diaria. Cuando una persona decide mejorar poco a poco estos hábitos, el cuerpo suele responder de manera sorprendente y muchas veces la presión comienza a estabilizarse de forma natural. Con el paso del tiempo, lo más importante es no ignorar las señales que el organismo envía, porque cada latido del corazón es un recordatorio de que el cuerpo está trabajando sin descanso para mantenernos vivos. Y cuando aparece una cifra tan alta en el tensiómetro, no es solo un número, sino un mensaje claro de que es momento de prestar atención, actuar con calma, buscar orientación médica cuando sea necesario y comenzar a cuidar el sistema cardiovascular con mayor conciencia para reducir el riesgo de complicaciones graves y proteger la salud durante muchos años más. Y hay un último punto que puede marcar una diferencia enorme en la vida de cualquier persona que haya experimentado un episodio de presión arterial tan alta, y es comprender que la prevención siempre es mucho más poderosa que reaccionar cuando el problema ya apareció. Muchas personas solo comienzan a preocuparse por su presión arterial después de un susto, después de sentir un mareo fuerte o después de ver un número alarmante en el tensiómetro, pero la realidad es que el sistema cardiovascular comienza a deteriorarse lentamente mucho antes de que aparezcan esos momentos críticos. Las arterias pueden ir perdiendo elasticidad con el tiempo, el corazón puede ir trabajando cada vez con más esfuerzo, y todo eso puede avanzar de forma silenciosa durante años si no se presta atención a los hábitos diarios. Por eso los especialistas en salud cardiovascular insisten tanto en la importancia de pequeños cambios que con el tiempo producen resultados enormes. Caminar al menos unos minutos cada día ayuda a que la circulación funcione mejor y a que el corazón se fortalezca de manera natural. Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y disminuir la sal en la dieta puede ayudar a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y evitar que la presión arterial se eleve innecesariamente. También aprender a reconocer los momentos de estrés y encontrar formas saludables de manejarlos, como respirar profundamente, hacer pausas durante el día o dedicar tiempo al descanso puede ayudar a que el sistema nervioso no permanezca constantemente en estado de alerta. Algo que muchas personas también descubren después de un episodio de presión alta es la importancia de medir la presión de forma regular, porque el tensiómetro puede convertirse en una herramienta muy valiosa para conocer cómo responde el cuerpo a diferentes situaciones del día a día. Por ejemplo, algunas personas notan que su presión aumenta después de situaciones de tensión emocional o después de consumir demasiada sal, mientras que otros descubren que dormir mejor o caminar diariamente ayuda a mantener los valores más estables. Conocer estas respuestas del propio cuerpo permite tomar decisiones más inteligentes para cuidar la salud a largo plazo, y lo más importante de todo es recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidar el corazón. Incluso pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden reducir significativamente el riesgo de derrame cerebral, infarto y otras complicaciones relacionadas con la hipertensión. Cada día que decides cuidar tu alimentación, tu descanso y tu nivel de estrés, estás ayudando a que tus arterias se mantengan más saludables y a que tu corazón trabaje con menos esfuerzo. Porque al final la salud cardiovascular no depende de un solo momento ni de una sola decisión, sino de miles de pequeñas elecciones que hacemos todos los días, y cuando aprendemos a escucharlas señales del cuerpo y a actuar con conciencia, podemos proteger nuestra vida, nuestra energía y nuestro bienestar durante muchos años más. Y si has llegado hasta este punto, hay algo muy importante que debes recordar, porque puede salvar vidas, y es que la presión arterial alta muchas veces se desarrolla en silencio.
sin dolor evidente y sin señales claras durante mucho tiempo. Por eso millones de personas en el mundo viven con hipertensión sin saberlo hasta que un día aparece un episodio fuerte como el que hemos descrito. Una lectura de 180 sobre 100 no es solo un número alto en una pantalla, sino una advertencia del cuerpo de que el sistema circulatorio está bajo una presión que no debería sostenerse durante mucho tiempo. Cuando esto ocurre, el corazón se ve obligado a bombear con más fuerza de lo normal y las paredes de las arterias reciben un impacto constante que con el tiempo puede debilitarlas, endurecerlas o incluso provocar rupturas en los vasos más pequeños del cerebro. Y es precisamente ahí donde aparece el riesgo de un derrame cerebral. Por eso actuar rápido en los primeros minutos puede marcar una diferencia enorme. Respirar profundo, detener la actividad, reducir el estrés inmediato y buscar ayuda cuando los síntomas aparecen son acciones simples que pueden proteger órganos vitales. Pero más allá del momento inmediato, lo verdaderamente poderoso es tomar el control de la salud cardiovascular antes de que ocurra otra crisis. Esto significa comenzar a prestar atención a los factores que influyen directamente en la presión arterial, como el peso corporal, el consumo de sal, el nivel de actividad física, el manejo del estrés y la calidad del sueño. Incluso cambios pequeños como caminar regularmente, beber suficiente agua durante el día, reducir alimentos muy procesados y mantener horarios de descanso más estables pueden ayudar al cuerpo a regular mejor la presión con el tiempo. Otra herramienta clave es aprender a medir la presión arterial correctamente en casa, porque esto permite detectar patrones y cambios antes de que se conviertan en un problema serio. Cuando una persona se familiariza con sus valores normales, puede reaccionar con mayor rapidez si un día aparece una lectura anormalmente alta. Y ese conocimiento puede ser la diferencia entre una reacción temprana y una emergencia médica inesperada. Lo más importante de todo es entender que el corazón trabaja día y noche sin detenerse ni un segundo para mantener la vida en movimiento dentro del cuerpo. Cada latido empuja sangre rica en oxígeno hacia el cerebro, hacia los músculos y hacia cada órgano que nos permite pensar, movernos y vivir. Por eso cuidar la presión arterial no es solo una recomendación médica, sino una forma de proteger ese motor que nos mantiene vivos. Escuchar las señales del cuerpo, actuar con calma cuando aparece una alerta y construir hábitos más saludables día a día puede reducir enormemente el riesgo de complicaciones graves. Y cuando una persona decide tomar en serio su salud cardiovascular, no solo está evitando un derrame cerebral o un infarto en el futuro, sino que también está invirtiendo en más años de vida, más energía y más bienestar para disfrutar cada momento con mayor tranquilidad y seguridad.